Bien, buenas tardes, señores y señoras participantes, estimados estudiantes y estimados docentes. Bienvenidos a un día más de la presentación que imparte el Centro de Química con el webinar Recursos didácticos y simuladores para la química experimental. Quienes habla les presentará unos recursos enfocados en la química inorgánica. Me permito presentarme, soy Cristian Paredes, químico de la Universidad Central del Ecuador. Actualmente desempeño labores como técnico de laboratorio en el Centro de Química. Como manifestaba, haremos un estudio sobre la química inorgánica enfocado principalmente al trabajo que realizamos en el Centro de Química, como las prácticas de laboratorio que se llevan a cabo. En este caso, por época de pandemia, se ha estado realizando trabajos de investigación relacionados con ciertos simuladores que van enfocados a las prácticas que se hacen en el laboratorio. Uno de estos será analizar la reactividad relativa de los metales. Analizaremos los trabajos que se han venido haciendo en el laboratorio, los mismos que tendrán ustedes la oportunidad de tenerlos. Es una recopilación de toda la información, de todas las asignaturas, por supuesto la química inorgánica, donde se hace un análisis ordenadamente de las prácticas que se han podido hacer mediante simuladores, para que sea un poco más sencillo, el enfoque al fundamento de cada una de estas prácticas. ¿Sí? Después de mi intervención vendrá la química Maribel Andrango, que se enfocará en celdas electroquímicas, celdas voltaicas y entre otros recursos que lo mencionaremos. Me permito compartirles nuestra presentación. Para hacer el estudio de la química inorgánica es importante mencionar que esta asignatura es el centro de la química, que está relacionada con la biología, con la catálisis, con síntesis orgánica, con la química ambiental, con nanomateriales, con energía, es decir, va relacionado o va de la mano con otras asignaturas, con otras materias que son de relativa importancia en el mundo de la vida real. Con el permiso de ustedes, me permito hacer una descripción breve de tres aspectos importantes que estarán enfocados a conocer el origen de los elementos, por supuesto de los elementos químicos. En primera instancia tenemos el origen como tal, que se dice que hace 15.000 millones de años la materia estaba concentrada en una región específica, la cual pasó por un proceso de una explosión, suceso que es conocido como el Big Bang. Se dice que las temperaturas iniciales después de esta explosión eran bastante altas, por lo que la energía cinética era demasiado alta también, debido al caos, debido a la velocidad alta de las partículas, por lo que era imposible que queden unidas los elementos o los compuestos como actualmente lo conocemos. Se dice también que por esta razón, 2 horas después de la explosión sucedida, la temperatura y la velocidad de las partículas empezaron a disminuir y la mayor parte de la materia se concentró en átomos, o se encontraban en átomos de hidrógeno y helio. Es importante mencionar que en la actualidad estos dos elementos son los que más existen desde el punto de vista de la abundancia. Por ejemplo, el hidrógeno tiene un 89% de abundancia relativa y el helio es del 11%.
Es así más o menos que nos vamos enfocando en el origen de los elementos y que luego de esta explosión, por supuesto, también hubieron reacciones nucleares, las cuales ya fueron dando origen a, a un surtido y variado número de elementos de los cuales nosotros lo conocemos actualmente. Se habla de la nucleosíntesis de los elementos livianos y pesados, los cuales han dado un origen a lo que actualmente lo conocemos. El segundo aspecto importante está la abundancia, tanto en el universo como en la corteza terrestre. La gráfica que nosotros podemos apreciar a la izquierda es la abundancia relativa en el universo, y podemos ver que está como el más alto el hidrógeno y seguido del helio. La gráfica a la derecha es la abundancia relativa en la corteza terrestre. Aquí ya nos indica los elementos que existen en la corteza terrestre. Si los metales de la industria, los metales preciosos que están en color púrpura, que de hecho son de los que menos existe, y los raros. Otro aspecto importante es la clasificación. Si esta clasificación está dada debido a las propiedades físicas y químicas de los elementos, que son distintas, y de esta manera se han clasificado en metales y no metales. Los textos de química inorgánica nos sugieren que para que esta asignatura sea mejor entendida, es indispensable tener conocimientos básicos tanto de matemáticas como de mecánica cuántica. La mecánica cuántica lo que hace es una descripción de la existencia de un átomo y su estructura. Las matemáticas serán importantes para entender la descripción de estos elementos desde el punto de vista mecánico cuántico. Podemos apreciar aquí, por ejemplo, la función de onda del átomo de hidrógeno. Entonces, estos conceptos serán bastante útiles tener presentes para que se nos sea más sencillo entender la química inorgánica. Habiendo visto de dónde surgen, de dónde aparecen los elementos y el por qué, nos enfocamos en el estudio de la química inorgánica. Esta química inorgánica estudia la composición, la formación, la estructura y reacciones químicas de los compuestos y elementos inorgánicos, es decir, aquellos que no están enlazados carbono-hidrógeno. Otro aspecto importante que nos compete a nosotros como formadores o como docentes es darles un enfoque de la aplicación para que esta asignatura o cualquier otra asignatura tenga un mayor interés, una mayor curiosidad por parte del estudiante. Y a esto me refiero con la aplicación. La aplicación de la química inorgánica la tenemos en ciencia de los materiales, los pigmentos, la catálisis, recubrimientos, combustibles, fármacos, surfactantes y agricultura. Para estudiar la química inorgánica desde el punto de vista práctico, los docentes han dividido a la tabla periódica en tres aspectos: en bloques S, P, los cuales están en los extremos, y el bloque D, que está en el centro, que corresponde a los metales de transición. De esta manera existen ciertas prácticas que se pueden hacer en el laboratorio y que también son de aplicación en la vida real. Las que aquí podemos apreciar, por ejemplo, tenemos la luminotermia, los elementos del bloque P. Los del bloque P están a la derecha de la tabla periódica.
Obtención del boro, hierro y manganeso por aluminotermia, pues es prácticamente una de las aplicaciones de la aluminotermia, y una de las aplicaciones más notorias es la soldadura aluminotérmica de las rieles del tren, que lo veremos en breves momentos. Otra de las prácticas, que es el nitrógeno, práctica muy interesante. Otra es la preparación del ácido bórico a partir del bórax, que tiene también una infinidad de aplicaciones. Propiedades de los óxidos de los elementos del tercer periodo. Propiedades oxidantes y reductoras del ácido nitroso. Estudio de los halógenos, estudio del azufre, otro elemento de mucha utilidad en la vida real. Preparación y estudio del tiosulfato de sodio y síntesis del peróxido de bario. Todas estas prácticas se las realiza en el centro de química, cuando se está trabajando de manera presencial. Por el momento, por obvias razones, por cuestiones de la pandemia, no se las han podido realizar. Sin embargo, nos hemos enfocado como centro de química en investigar ciertas herramientas informáticas que están relacionadas con la simulación de muchas de estas prácticas. En este caso de la química inorgánica, ¿sí?, tenemos algunas herramientas muy útiles, y también para otras asignaturas, es como la química orgánica, la bioquímica, la química general. Las herramientas que voy a presentarles son de mucha utilidad, no solamente para la química, sino también para otras ciencias, por ejemplo, matemáticas, física, computación. Si me permiten, les muestro a estas aplicaciones. Una de las páginas que cuenta con un gran número de simuladores, en este caso solamente para química, tenemos 53 simuladores, los cuales nos serán útiles en la enseñanza de la química. Sí, de manera muy general, como esto está relacionado con química, sí, tenemos química general y química cuántica. Muchos de estos no solo se espera que se hagan en el laboratorio. Por ejemplo, el balanceo de ecuaciones es un simulador que nos servirá de mucha utilidad para entender el fundamento de la igualación de ecuaciones químicas, que es fundamental para entender mejor los cálculos en estequiometría. Y así otros simuladores que se pueden apreciar en esta página. Es una página gratuita de la Universidad de Colorado, no necesita inscripción, como digo, no necesita pagar una cuota o pagar una licencia. Si usted tiene a bien, puede hacer una donación, pero no es obligación, no es obligatorio. Esta es una página que además tienen simuladores para física, aquí podemos apreciar, para matemáticas, para ciencias de la Tierra y para biología. Muy interesante, muy didáctico, que es una buena herramienta de trabajo. Otra de las páginas es de una universidad de la India. ¿Sí? Esta es la Amrita. Es otra página que nos presenta varias herramientas para la enseñanza de varias asignaturas. Por ejemplo, aquí tenemos la biotecnología, ciencias químicas, ciencias físicas, computación, ingeniería mecánica y así ciberseguridad. Lo que a nosotros nos interesa es la química. Dentro de la química tenemos varios laboratorios virtuales, ¿sí?, para varias asignaturas dentro de la química. Por ejemplo, físico-química, química orgánica, química inorgánica, la cual es de nuestro interés por el momento, y química analítica. Entonces tiene un sinnúmero de herramientas
para las asignaturas que nosotros estemos impartiendo. Por el momento vamos a mostrarles de la química inorgánica, la que nos corresponde. Y dentro de estas tenemos varios laboratorios virtuales. Sí, muchos de estos son aplicables en la vida real. O sea, se hace en la industria, por ejemplo en los laboratorios, todas estas prácticas. Una vez habiendo estudiado esto, se nos será más fácil entender el fundamento y aplicarlos ya en la vida real, en la vida profesional. Sí, una práctica que me parece bastante importante es la análisis y determinación de pH de suelo. Es una práctica que debería irse de lleno, debería mostrarse a los señores estudiantes que están cursando la carrera de agronomía. Sí, este es un simulador que nos ayuda mucho a tener una conciencia e importancia del análisis de suelo y a familiarizarse también con los elementos y parámetros por varios métodos químicos de análisis. Sí, vamos a abrirlo. Y esta página tiene cosas importantes. En un inicio nos da una teoría, luego tenemos el procedimiento, una autoevaluación, la animación en este caso, va a ver qué es lo que se hace, las referencias y el feedback. Sí, en la teoría nos enfocan bastante de manera resumida, en este caso sobre los macros y micronutrientes, una pequeña introducción, el significado del análisis de suelo, el procedimiento para el buen manejo de las muestras del suelo, sí, y un poco de la teoría del pH del suelo. En este caso nos indican que estas plantas si responden a un cierto pH donde están sembradas o donde están plantadas. ¿Sí? Entonces producen un color azul cuando el pH del suelo es un poco ácido, es decir, de 5,5 hasta 5,5. El pH es de 5,5, es decir, es un pH ácido. Y si tiene mayor a 7, pues el color va a ser un poco púrpura o rosado. Es muy interesante que esto pasa en la vida real, es decir, una de las plantas puede indicarnos con qué pH está el suelo. Otra de las páginas de simuladores es esta, es OLAPS, también es parte de la Universidad de la India, que de la misma manera tenemos varias ciencias. Aquí tenemos física, química, biología, matemáticas e inglés. Si en nuestro caso nos corresponde analizar química. Y tenemos una serie de herramientas que nos serán útiles en nuestra enseñanza de la química. Que por supuesto no será suficiente, pero ayudará mucho a tener un enfoque más claro de lo que sucede ya en la vida real. Es completamente indispensable hacerlo en el laboratorio de manera presencial, pero esto no quita que estas herramientas nos sirvan de ayuda. Al contrario, nos ayudarán mucho a entender, como he manifestado, de mejor manera el fundamento de cada una de las prácticas que se esté haciendo. La característica de estas herramientas que les he presentado es que están en inglés, pero no tienen ninguna dificultad, son bastante sencillas de manejarlas. Otro de los aspectos importantes es el catálogo que nosotros como Centro de Química lo hemos realizado. Ustedes aquí pueden apreciar
las asignaturas que se hacen prácticas en el laboratorio, lo que nos corresponde: química inorgánica, la química orgánica, analítica, bioquímica y química general. Algunas de estas asignaturas ya han sido presentadas. Ahora nos corresponde analizar la química inorgánica. La química inorgánica tiene varias prácticas, las cuales están en este listado. Si nosotros damos un clic, por ejemplo, en aluminotermia, tienen esta estructura. En una primera instancia tiene la teoría, los videos, ¿sí? De videos de aplicaciones, y los simuladores. En este caso no hay un simulador para esta herramienta, para esta práctica, pero tenemos otras cosas importantes. Por ejemplo, dentro de la teoría tenemos un simulador interactivo que es bastante interesante, y también la teoría de qué significa esto, cuáles son las aplicaciones. Si se dice que la aluminotermia nació durante la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Para la soldadura aluminotérmica de los carriles del tren, de las rieles del tren. Entonces esta es una página bastante interesante que nos explica el fundamento de esta aplicación de la aluminotermia. Sí, aquí ustedes pueden ver con más detalle el significado y el procedimiento de la soldadura mediante esta técnica. Y usted lo dejo para que usted con mejor detalle lo mire en casa. Sí, y tenemos, aquí nos explican absolutamente todo, ¿no? La preparación, el calentamiento, el vertido, el enfriamiento y el perfilado. Y aquí nos dan ya una simulación real, como realmente se hace esta técnica. Me permito mostrarles porque no tiene mucho, no es muy larga. El nombre de los equipos es Goldsmith, es debido al señor que lo inventó, el alemán que inventó esta técnica. Como es una técnica alemana y es hecho en Alemania, ustedes pueden apreciar en la parte inferior izquierda la explicación de los procesos que ellos están llevando a cabo. Está en alemán, pero abajo también pueden ver en inglés. Y para que se nos sea un poco más entretenido, también hay una explicación en castellano, que lo vamos a ver en este momento. Ese es un video de una simulación interactiva que nos muestra todo el proceso de la soldadura de las rieles mediante esta técnica de la aluminotermia. Minfra, la Alcaldía de Valencia y Valmetro presentan proceso de soldadura aluminotérmica. Si bien en la mayoría de los casos los rieles del Metro de Valencia han sido soldados mediante método eléctrico, en algunas ocasiones, como la que veremos en este video, fue usada la soldadura aluminotérmica. Este tipo de soldadura se caracteriza por utilizar un molde que envuelve el hueco dejado entre los extremos de los rieles y un caldero con una mezcla que, al ser encendida, suministra el acero necesario para llenar el espacio. En este caso en particular,
La soldadura aluminotérmica será utilizada en el proceso de reemplazar una porción del riel dañado, retirando la parte mala y colocando la pieza nueva. En primer lugar, se mide la distancia entre rieles, a fin de garantizar la magnitud del espacio a rellenar, ya que la cantidad de soldadura, así como todos los accesorios, están calculados específicamente para llenar un determinado hueco de un determinado tipo de riel. Adicionalmente, se requiere garantizar la alineación de los rieles, para lo cual es necesario montar una mesa de ajuste que permite aplicar importantes esfuerzos mediante tornillos para obligar al riel a posicionarse adecuadamente. La alineación es comprobada rigurosamente con una regla metálica. Luego se procede al montaje de los accesorios, comenzando por el molde, el cual debe rodear al hueco, con la finalidad de conducir la colada al mismo y retenerla en él hasta el enfriamiento. El molde se compone de partes que son colocadas separadamente y pegadas mediante una pasta sellante refractaria. Adicionalmente, el molde es rodeado por un escudo metálico que le da resistencia a posibles esfuerzos. A su vez, es afianzado mediante un marco resistente. Se termina de sellar el conjunto a fin de evitar posibles fisuras que produzcan fugas de colada. Luego, se coloca un recipiente que recibirá la escoria. Este tipo de soldadura requiere el precalentamiento del molde y los extremos de los rieles para llevar a estos a una temperatura cercana a la de la colada, a fin de garantizar una continuidad metalúrgica y cristalográfica. Adicionalmente, el precalentamiento es indispensable para suprimir cualquier rastro de humedad, que de no ser eliminada, puede producir fuertes expansiones que resulten en una falla de la soldadura. Se coloca en el caldero la porción de mezcla compuesta de óxido férrico y aluminio finamente dividido, más algunas porciones de carbono indispensables para la producción del acero. El caldero se coloca con precisión, de manera que un tapón fundente que tiene en el fondo coincida con la hendidura del molde, a fin de dirigir la colada y evitar que se derrame. La mezcla es encendida mediante un fósforo de alta temperatura. Al encenderse la mezcla, se produce la violenta reducción del óxido férrico por el aluminio, produciéndose por una parte una colada de acero, color gris en el gráfico y amarillo en la realidad, que se separa del óxido lumínico que constituye la escoria, color naranja tanto en la realidad como en el gráfico. La alta temperatura de la colada, de aproximadamente 1000 grados centígrados, funde el tapón del fondo del caldero, precipitándose la colada a través de los ductos del molde y rellenando el hueco entre los rieles. Por otra parte, se desvía la escoria hacia el recipiente. Al terminar este proceso, el recipiente y el caldero son retirados. Es necesario esperar un tiempo para que el descenso de temperatura permita manipular y retirar el resto de los accesorios. Cuando la colada presenta un aspecto sólido de color rojo cereza, se procede al desmontado del molde mediante su ruptura. Es necesario retirar el excedente mediante una máquina cortadora y la aplicación de golpes en los sobrantes del hongo y de los costados del riel. Liberado completamente el riel de todos los accesorios y sobrantes, se espera un descenso adicional de la temperatura para empezar el proceso de pulitura, el cual requiere ser muy cuidadoso para evitar que se forme una hendidura que obligaría a rechazar la soldadura y realizar nuevamente el proceso. Cada tanto, se realiza una verificación para acercarse a las tolerancias por el lado de la seguridad. Siguiendo el proceso de acuerdo a lo establecido por los fabricantes de la soldadura, se puede obtener una continuidad perfecta de la superficie de rodado y de la trocha. Bien, esa era una explicación bastante detallada
de la soldadura aluminotérmica de rieles. Otra de las prácticas que se realizan en el centro de química está relacionado con el azufre. De la misma manera, aquí tenemos la teoría, sí, algunos videos, tanto en inglés como en castellano. Sí, y una de las páginas que nos pareció bastante importante es esta de aquí. Perdonen, esta de acá, que nos hace una breve explicación de las aplicaciones del azufre, cuán importante es el azufre en la industria. En AFEPASA, empresa de más de 120 años siendo fundada en 1893, nos adaptamos a los procesos industriales para aportar al mundo el valor de un elemento esencial de la tabla periódica, el azufre. Un producto polivalente necesario para la vida y básico en la fabricación de materiales y alimentos. AFEPASA tiene una gran capacidad de producción en especialidades de azufre como son el sublimado, insoluble, líquido, tamizado, llegando a ser la planta con mayor capacidad de micronización de Europa, siendo esta de más de 40.000 toneladas. En AFEPASA convertimos el azufre en un bien preciado. Tamizamos, sublimamos y micronizamos la sustancia procedente de distintas fuentes, manteniendo la trazabilidad. Refinamos el azufre extrayéndole metales, humedades e impurezas. Finalmente, obtenemos un azufre elemental, capaz de ser mezclado con la máxima efectividad con otras sustancias activas para obtener nuevas propiedades. Un proceso estrictamente físico con total rigor y seguridad. En AFEPASA somos especialistas en azufre. Para el mundo industrial hacemos una gran variedad de productos para una gran variedad de mercados, como puede ser el del acero, como puede ser el de la nutrición animal, como puede ser la desinfección del vino o de las barricas de vino, como puede ser el mercado de los pigmentos, el del caucho o en general mercados ya algo más pequeños como puede ser el del azúcar, el del jabón o detergentes. Cada uno de ellos son productos distintos con características distintas. No, el azufre, como lo puedes ver, tiene miles de aplicaciones, por eso que como comercial industrial siempre tenemos bastante oportunidad para desarrollar el producto y buscar nuevas oportunidades. Investigar para innovar está en el ADN de AFEPASA. Nuestro equipo de I+D, que ha desarrollado productos exclusivos para nuestros clientes, como los azufres sublimados e insolubles, trabaja para satisfacer la necesidad de la industria, mejorar nuestras fórmulas y garantizar la calidad y trazabilidad de cada batch. Nuestros niveles de inversión son enormes en I+D. Estamos hablando aproximadamente del 3-4% de todo de nuestra facturación se destina a I+D. Eso nos da un abanico de productos y una mejora de producto realmente espectacular. Podemos hoy en día comercializar productos en Big Bag, en sac de 25 kilos, humectado, líquido. Tenemos una serie de productos que podríamos hacer hoy que no hacíamos antes, porque somos muy próximos de nuestros clientes, tenemos una relación muy cercana y somos una empresa hoy en día muy flexible, que nos ayuda a actuar de forma rápida en el mercado. AFEPASA está ubicada a tan solo 2 kilómetros del puerto de Tarragona. Dispone de una localización privilegiada para la exportación al resto del mundo. Exportamos a 60 países de 5 continentes. AFEPASA es referencia mundial en el sector del azufre. AFEPASA es flexibilidad y garantía de calidad. AFEPASA es... Bien, esa era una de las explicaciones de las aplicaciones del elemento azufre. Sí, como vemos aquí también nos muestran varias aplicaciones en la industria de los neumáticos, del ácido sulfúrico, de los sulfatos, de los sulfitos, de los óxidos de sulfuro, en la industria de detergente, en los pigmentos, en la desinfección de los barriles o toneles de vino, sí, en la industria de los juegos pirotécnicos, en la industria del alimento para animales, en la industria del acero y la metalurgia. Sí,
Otras herramientas que nosotros tenemos, pues obviamente son los simuladores y estas prácticas de las que se hacen en el centro de química. Vamos a ver, aquí está que dice propiedades físicas y químicas de los elementos. Dentro de estos tenemos estos simuladores que nos van a ser de mucha utilidad para nuestro trabajo en el laboratorio. Aprovechando que tenemos abierta la página, vamos a buscar el simulador y vamos acá al simulador. Si es estos los simuladores que vamos a revisar. La práctica se llama estudio de la reactividad relativa de los metales usando una solución salina. Como les mencionaba, esta página tiene simuladores, los mismos que nos enfocan primero en uno de los aspectos importantes, que es la teoría, lo cual se debe, previo a realizar una práctica, se debe enfocar en qué es lo que vamos a hacer, cuáles son las características de los elementos elementos o reactivos que lo vamos a manipular en el laboratorio. De esta manera también nos prepararemos para el uso del equipo de protección y uso de equipos y materiales de laboratorio. Si aquí nos hablan brevemente de los aspectos teóricos de la reactividad relativa de los metales. Aquí nos enfocan un poco como os mencioné hace un momento, en la tabla periódica, siendo estos dos primeros filas, los bloques el bloque S, perdón. Aquí tenemos el bloque P, acá tenemos en el centro el bloque S, que son los metales de transición. Todos estos aspectos nos mencionan aquí, que está en inglés, pero no es nada complicado entender. Ahora, con las herramientas que existen para traducir, igual será bastante sencillo entender. Aquí, por ejemplo, nos dicen que los metales ocupan la mayor parte o la mayor región de la tabla periódica. Los elementos no metálicos ocupan la parte derecha de la tabla periódica y los elementos metálicos en la parte izquierda de la misma. Otros aspectos importantes que es fundamental tenerlos presentes es las propiedades, tanto físicas como químicas. Dentro de las propiedades físicas nos mencionan que los metales son muy buenos conductores de la electricidad y el calor. Si tienen una alta puntos tanto de ebullición como de fusión, son maleables y dúctiles. Ellos pueden extenderse sin romper. En la mayoría de los metales los átomos están bastante cerca y por esto ellos tienen una densidad alta. La apariencia es brillosa. Los metales existen principalmente a temperatura ambiente sólidos, a excepción del mercurio, que es un líquido a temperatura ambiente. Las propiedades químicas, ¿sí? Un metal más reactivo es fácilmente que reacciona con otros elementos, mientras que el metal menos reactivo reacciona con otros elementos, por ejemplo el agua. En este caso, el más reactivo de los metales será que va a reaccionar más violentamente con el agua, por ejemplo, y otros que son menos reactivos que no reaccionarán incluso con ácidos fuertes. Todos estos aspectos aquí nos muestran un ejemplo. Por ejemplo, si nosotros ponemos un pequeño pedazo de sodio metálico en el agua, ¿sí? El sodio va a reaccionar exotérmicamente
con el agua produciendo hidrógeno e hidróxido de sodio. De aquí tenemos la tabla de actividades o una serie de actividades de los metales. Entonces, una vez que hayamos revisado esto, será bastante sencillo entender lo que nosotros vamos a hacer posteriormente. Luego tenemos el procedimiento, donde nos mencionan qué debemos hacer, en este caso en el simulador, los materiales requeridos. Si ya nos dan una tabla de observaciones, pues en química siempre es importante la observación para sacar las conclusiones. Tenemos una animación. Es un video que nos mostrarán más o menos cómo lo vamos a hacer. Está en inglés, pero si es que nosotros lo repetimos y lo repetimos, lo vamos a entender. Como es en inglés técnico, no habrá mucho inconveniente. Leave the beakers undisturbed for 1 hour. Sí, luego tenemos un And video note the changes in color. de lo que realmente pasa ya en el laboratorio. Igual son videos bastante cortos, pero de mucho interés. Primero una explicación breve. Activity from the high Sí que es importante verlos a detalle. Entonces aquí ya nos van indicando qué es lo que se va haciendo, qué es lo que va sucediendo en el laboratorio. ions from copper sulfate Por cuestión de solution. tiempo vamos a dejarlo ahí, que usted lo revise como curiosidad en casa, y vamos al simulador. Uno de los inconvenientes que tiene esta página es que en ocasiones están en mantenimiento y este simulador, o los simuladores en general, no solamente de esta práctica, no se los puede abrir. Pero una vez que terminan el mantenimiento, pues podemos verlo sin ningún inconveniente. Este es el simulador. Aquí tenemos los 3 recipientes, las 3 soluciones. En este caso las soluciones de sulfato de cobre, sulfato de zinc y sulfato. Y podemos aquí poner sulfato de hierro. Nosotros vamos a ir manipulando estos. Y aquí tenemos los metales. ¿Con cuál quiero iniciar? Pues esto es indistinto, yo puedo iniciar con el que yo quiera. Sí, y obviamente miren aquí que va a ir cambiando un poco. Hay que tener cuidado aquí. Aquí tenemos el sulfato de cobre y aquí tenemos sulfato de zinc y aquí nuevamente un sulfato de zinc. Cada vez que nosotros movemos un metal, un elemento, va a irse cambiando también las soluciones. Entonces aquí se repiten. Si es sulfato, por ejemplo, aquí podemos poner el sulfato de hierro, es el que nos falta. Tenemos zinc, aluminio, hierro, sí, y el simulador es bastante listo. Entonces acá tomamos, hacemos con clic con el mouse. Si nos simula que debemos de esperar 1 hora. Y debemos apreciar al recipiente qué es lo que sucede. Tomamos otro pedazo, en este caso, que el elemento es cobre. Vamos a ponerlos en el recipiente B, que es sulfato de aluminio. Y debemos observar que eso es la parte fundamental del químico, la observación. Y vemos qué pasa. Y entonces en este caso vemos que aquí, por ejemplo, se podría concluir que no reacciona ni con este ni con este. Quedan aquí las pequeña masa que hemos puesto allá. Una vez hecho esto, deberé anotar en un cuadrito que ya lo vamos a mostrar. Vamos a hacer ahora con el aluminio, el sulfato de cobre, de zinc, pues me falta el hierro. De la misma manera hacemos clic con el clic derecho, ¿no? Y tenemos presionado hasta tener la pinza con el elemento a la altura del vaso. Lo soltamos. Si hacemos lo mismo,
Sí, la simulación es evidentemente de 1 hora, pero obviamente eso no es la recomendación que realmente se debería hacer en presencial. Entonces aquí vemos, estos DI es como una ayuda extra que nos dan, que por el momento no se debería hacer, sino nosotros deberíamos sacar una conclusión, ir anotando la observación y comparar. Entonces esto sería mi recurso que me sirve para ver si es que reaccionó o reaccionó, ¿sí? Aquí nos dice, por ejemplo, que el aluminio es más reactivo que el hierro y este puede desplazar al hierro. Entonces me dice que si ha reaccionado, también ha reaccionado. Y también en algo han reaccionado, ¿sí? Entonces, esto haremos con todos los elementos que aquí tenemos. Haremos un cuadrito y podremos hacer el respectivo informe. Sí, aquí tenemos una especie de autoevaluación, los recursos y un feedback de lo que nosotros creamos, ¿no? Creamos que esté bien o está fácil o está difícil relacionado con el simulador. Otro de los simuladores que está bastante empatado con tiene prácticamente el mismo fundamento, es el siguiente. Entonces igual ponemos aquí todos estos elementos. En este caso iniciamos con el con el magnesio. Y el simulador es listo. Aquí nos dice hacer un clic aquí para poner el metal en cada una de las soluciones. Si tenemos soluciones de nitratos, ¿no? De zinc, magnesio, cobre y plata, y vamos a ver qué es lo que pasa. El simulador es listo. Ahora me dice que puedo ya remover dando un clic en el mismo lugar y vemos, observamos la coloración de cada una de estas plaquitas. Y aquí vemos que el magnesio nitrato no ha pasado nada con esta placa de magnesio. Esto ha pasado alguna cosa, ha reaccionado. Y hacemos de la misma manera con el cobre. Si lo levantamos, observamos. Si vemos que aquí con el nitrato de plata reacciona al cobre, porque hay un cambio de coloración. Levantamos y vemos en la misma solución podemos apreciar un leve cambio de color. Si en los dos habrá cambiado, y vamos a ver el nitrato, vamos a ver la plata que pasa con los nitratos en solución. Pues se podría decir a simple vista que no ha reaccionado con ninguno. Entonces todas estas observaciones deberemos ir anotando en un pequeño cuadro para luego crear mi informe. Entonces me permite mostrarles el cuadro. Y aquí tenemos el cuadro. Y aquí este cuadro será el que sería nuestro informe. Es bastante útil. Sí, aquí podemos ir anotando y viendo el orden de reactividad. Y aquí tenemos la tablita que nos podemos asegurarnos de que si está bien o está mal. Y bien, esto es lo que se haría para realmente comprobar cuál es el orden de reactividad relativa de cada uno de los metales con los cuales estamos trabajando. Esto sería en cuanto a lo que es el simulador. Como ustedes han visto, es bastante sencillo, no es nada complicado. Y también es un poco una cuestión de ingeniarse cómo uno debería reportar los resultados. Sí, como vemos acá, hemos creado estas páginas, estas tablas, perdón, y podemos ir viendo también con el simulador. Y como podemos ver, aquí tenemos esto que es para
para este simulador. Y aquí tenemos como actividades extras, actividad 2, que es con el hierro, plomo, níquel, estaño. Actividad 3, con el hierro, cobre, zinc, plomo. Actividad 4 es la misma estructura. Yo en este caso quiero trabajar con el hierro. Doy un clic para que se sumerjan las plaquitas en las soluciones. Doy otro clic, aquí observo, sí, y anoto. La actividad 4 ya sería con la actividad de los metales, usando estos metales, en este caso en la solución de ácido clorhídrico. Sí, de la misma manera iré anotando. Esto es cuanto les puedo comentar. Vamos a regresar un poco a los simuladores, a la presentación, perdón. Esto entonces lo que quería comentarles es cómo se han venido haciendo los simuladores. Sí, cómo se hacen o cómo se crean los simuladores. Sí, aquí es requerido un equipo multidisciplinario que se enfocan para crear estos simuladores. Y además es la parte de la programación. Sí, por ejemplo, aquí hemos visto algunos lenguajes de programación como Java, tenemos el CSS, sí, también a otros les gusta programar en Python, y estos programas están también en colaboración con otros softwares de cálculo simbólico o numérico, en este caso MATLAB, Octave, Scilab, ¿sí? Raptor también es un lenguaje de programación. ¿Sí? La unión de todos estos, y aquí este es el HTML, que no es un lenguaje de programación, más bien es un lenguaje para modular los documentos, ¿sí? Modela la estructura de los documentos, mientras que en este caso el CSS agrega el diseño gráfico a esa información, y Java añade la interactividad, ¿sí? Es el lenguaje de programación de la web. Es decir, primero tendré que programar, tendré que añadir una especie de gráficos, y tendré que esto reportar en algún lugar que es la web. Y como lo hacen, esto es con HTML. HTML más o menos fue creado en 1991, y ahora creo que tenemos ya la versión 5. Esto es todo por mi parte. Espero haya sido de agrado para ustedes, y todo el material espero que les sirva de mucho en sus diferentes actividades académicas, que de seguro les va a ser de mucha utilidad y curiosidad para los chicos que están bastante relacionados con la tecnología. Muchísimas gracias por su atención. Buenas tardes con todos, mi nombre es Maribel Andrango, trabajo en la Universidad Central, en el Centro de Química, y en esta ocasión vamos a presentarles de igual manera, continuando con lo que ya les expusieron con nuestro químico Cristian Paredes, con lo que corresponden a recursos didácticos y simuladores para la química inorgánica experimental. Permítanme, por favor, les comparto mi pantalla para que podamos visualizar la presentación. Sabemos que siempre en la vida tenemos dificultades, tenemos a veces complicaciones en nuestro diario vivir, y pues siempre tratamos de sacar lo mejor de cada una de estas dificultades, de cada uno de los problemas. Tratamos de sacar lo mejor para que sea
asimilado o de alguna forma pues seamos mejores como personas, ¿no? De tal manera que en este año pues nos ha caído una pandemia que nadie se esperaba, pero de alguna forma yo sé que ha sido complicado para todos, y sin embargo pues hay que tratar de sacar lo mejor de toda esta situación. Por eso lo he puesto yo que la pandemia nos ha dado oportunidad de buscar información, por ejemplo, para el campo de la educación, ya que si de alguna manera lo hacíamos, siempre buscábamos información. En esta ocasión la búsqueda de información se ha intensificado de tal manera que hemos utilizado en mayor medida el Internet y ciertos otros componentes, ¿no? También nos ha dado la oportunidad de ser un poco más creativos, de tratar de buscar alternativas para llegar de alguna forma a nuestros estudiantes. Nos ha dado la oportunidad de experimentar en casa, ¿sí? Ya hemos visto algunas alternativas que nos han dado de experimentos en casa. También de usar nuevas aplicaciones. En este caso, pues he usado el Sway, que ha sido una de las aplicaciones que las hemos tenido nosotros, pero no se las ha estado utilizando. De manera que nos ha brindado la oportunidad de buscar nuevas aplicaciones para poder crear nuevos contenidos, hacer nuevas presentaciones, etcétera, ¿sí? Además, como el OneNote, que nosotros lo hemos tenido como un catálogo, que es lo que ustedes también lo van a tener, ¿sí? Entonces, este tipo de aplicaciones hemos utilizado. ¿Por qué hacemos todo esto? ¿Con qué objetivo nosotros hacemos todo esto? Pues simplemente siempre tratamos de mejorar el rendimiento académico de nuestros estudiantes, lograr un aprendizaje constructivo, problematizador, comprensivo y significativo para ellos. Realizar también tareas virtuales de química que permitan a los estudiantes que a través de ejecuciones paso a paso simular ensayos de laboratorio. Con esto no quiero decir que estemos reemplazando lo que se realiza en el laboratorio de forma presencial con estos simuladores. Son recursos que nos ayudan a continuar con el aprendizaje. Pero sabemos que en química la parte experimental, estar en el laboratorio es fundamental. Ahora con la tecnología no lo podemos reemplazar, o sea, los simuladores no están reemplazando totalmente a esta parte experimental que tiene la química. Sí, porque tal vez en algún momento en el futuro podamos ya reemplazarlo de alguna forma ya con gafas 3D, en un ambiente totalmente diferente. Pero en el momento, pues los simuladores no estamos reemplazando, son recursos que nos ayudan a seguir con el aprendizaje de esta manera virtual. ¿Qué recursos hemos utilizado? Los que ya se han mencionado también, como los simuladores, videos, plataformas interactivas. Por ejemplo, tenemos en este caso una página de la Universidad de Oregon que nos proporciona varios recursos en cuanto a videos, en cuanto a simuladores y en cuanto a la parte teórica. Sí, también tenemos otros simuladores, como es la que nos proporciona OLABS de Amrita, que ya les había mencionado también, en este caso como un simulador de equilibrio químico. Sí. Otras plataformas de este estilo que son proporcionadas en este caso de la Universidad de Oregon para realizar la electrólisis. Estamos visualizando aquí un niquelado sobre un electrodo de hierro. ¿Sí? Ya vamos a ver con un poquito más de detalle cómo funcionan estos. ¿Okay? Y también tenemos otras plataformas en donde nos ayudan a mejorar o a practicar de alguna forma ciertos temas en cuanto a química. Por ejemplo, aquí ajuste de reacciones químicas que nos permiten ir paso a paso cómo se realiza un ajuste de reacción química y así mejorar pues algún tema que tal vez estamos un poco fallando, ¿no? No hay que olvidar la plataforma YouTube también, que nos proporciona una gran variedad de videos educativos y de otro tipo también, que podemos nosotros aprovechar toda esta información. Por ejemplo, aquí tenemos un video, ¿sí?,
que nos muestra de una manera bastante didáctica cómo es el proceso, cómo funciona una batería de litio. De una manera bastante interactiva, nos ayuda a entender el proceso de una batería de litio. Es bastante interesante, por lo tanto, pues tenemos que aprovechar este tipo de videos, este tipo de información que nos proporciona de alguna forma la plataforma, en este caso YouTube. También mencionando que en nuestro caso el Centro de Química también tiene un canal de YouTube que les invito de paso a que puedan ustedes acceder también a esa información. Si tomamos como base las prácticas que se realizan en química inorgánica de manera presencial, prácticas tenemos como seguridad en el laboratorio, comenzamos igual con geometría molecular, reacciones químicas, algunas reacciones, tipo de reacciones también, síntesis de algunos compuestos inorgánicos, también aplicamos algo de electroquímica, en este caso electroniquelado, celdas galvánicas. Sí, son algunas de las prácticas que se realizan. Por ejemplo, esta fotografía es la electrólisis de yoduro de potasio. Tenemos aquí la formación de algunos complejos, en este caso un complejo de cromo. Estas fotografías son de los complejos que se formaron y de lo que se ha realizado en el laboratorio. Aquí también otro complejo que se ha realizado. También este complejo de cobalto. Son síntesis de algunos compuestos inorgánicos que se realizan, ¿sí? Además de de la electrólisis del agua, que eso lo realiza con este equipo de electrólisis, que es el voltámetro de Hodman, y que se lo realiza de forma presencial. Como digo, tomando como base estas prácticas de química inorgánica, en cuanto a talleres virtuales de química inorgánica, ya yéndonos a la parte virtual, hemos encontrado alguna información sobre estas prácticas. No todas las prácticas que se realizan de forma presencial existen de forma como simuladores, sin embargo hemos tratado de alguna forma solventar cada una de estas prácticas. Y algunas sí se encuentran y las podemos manejar tranquilamente, como es geometría molecular, reacciones químicas, celdas galvánicas, equilibrio químico, electroniquelado, electrólisis del agua. Y aquí también presentamos tres preparaciones de compuestos inorgánicos, como es la preparación de la lumbre de potasio, de la sal de Mohr, un complejo de trioxalato ferrato de potasio 3, sí que lo podemos realizar de forma virtual. Si nos enfocamos o hablamos de lo que corresponde a geometría molecular, tenemos como ejemplo, porque existen más simuladores que ustedes van a encontrar en el catálogo, que nos proporciona información en cuanto a varias moléculas y de una manera, un formato 3D en donde podemos visualizar a la molécula. También podemos añadir el ángulo que tiene de átomo en átomo. Y también nos proporciona información de la geometría molecular. Aquí podemos explicar lo que corresponde a la teoría de repulsión de los electrones de valencia. Y utilizando toda esta teoría, pues podemos explicar cada uno de estos compuestos que tenemos aquí como moléculas. En cuanto a lo que corresponde a celdas voltaicas, este simulador permite acceder a varios metales, ¿sí? A varias soluciones con varias concentraciones y nos proporciona una gran información en cuanto a lo que corresponden a celdas voltaicas y a su funcionamiento. ¿Sí? Vamos a ver un poquito más con detalle esto, ya les vamos a explicar. En cuanto a la equilibrio químico, ya les había mencionado también este mismo simulador y tenemos aquí nuevamente, sí, utilizando un compuesto de hierro, también hay otro que tiene un compuesto de cobre, que podemos realizar lo que corresponde a equilibrio químico. Además de esta plataforma, este simulador que es de electrólisis, igual nos muestra cada uno de los componentes y cómo se realiza la electrólisis de una solución, o en este caso estamos simulando el niquelado sobre un metal plata. ¿Sí? En cuanto a lo que corresponde a reacciones de descomposición, que viene a ser la electrólisis del agua, tenemos este simulador y otros más que ustedes pueden también visualizar, en el cual nos proporciona, en este caso podemos manipular
la resistencia y podemos visualizar cómo es la electrólisis del agua, ¿sí? Todo esto se encuentra en nuestro catálogo de OneNote y ustedes van a tener acceso a él. Permítanme, les transmito el catálogo para poderle visualizar un poquito más a detalle. En este caso tenemos, como les había mencionado, celdas electroquímicas, ¿sí? Tenemos teoría, también tenemos algunos videos en referencia al tema. Simuladores tenemos varios, en este caso tenemos 4 simuladores que podemos utilizarlo en cuanto a celdas electrolíticas. En lo que corresponde a celdas galvánicas también tenemos el mismo formato, tenemos teoría, tenemos videos, ¿sí? Y también varios simuladores. Para lo que corresponde a geometría molecular, también nos proporcionan algunas páginas, información bastante interesante que muestra, por ejemplo, esta página, ¿no? ¿Sí? Entonces, cada uno de estos tiene un enlace que ustedes van directamente ya a la información correspondiente. Así tenemos también simuladores, 3 simuladores que nos ayudan a poder aprender acerca de la geometría molecular. Como les había mencionado, algunos compuestos de síntesis no los tenemos compuestos específicamente los que se realizan de forma presencial, pero sí algunos como los que corresponden a la sal de Moore, por ejemplo, que tiene específicamente un simulador. Este simulador es de Amrita y nos proporciona varios simuladores en cuanto a la preparación de compuestos inorgánicos. Sí, además de la preparación del alumbre de potasio, y aquí también estaba la preparación de este complejo también. Sí, entonces, complementando con todo eso, van a tener acceso a este catálogo y encontrarán toda esta información. Permítanme, comparto nuevamente para poder seguir con la presentación. Sí, en este caso, pues ya una vez que ya tenemos toda esta información, me gustaría un poquito adentrarme en simuladores para que ustedes visualicen cómo podemos manejar estos simuladores. Y un poquito nos vamos a enfocar a lo que corresponden a celdas electroquímicas. Cuando hablamos de celdas electroquímicas, pues es un término bastante técnico, ¿no? Pero sin embargo, esto lo estamos utilizando de alguna u otra manera diariamente. ¿Por qué lo digo? Porque todos andamos a llevar nuestro celular, ya sea en nuestros bolsillos, las carteras, siempre andamos a llevar, y se ha convertido en algo tal vez esencial para nosotros. Y uno de los componentes de los celulares son las baterías. Y las baterías pues son celdas electroquímicas, ¿sí? Otro ejemplo de aquello es ya el uso de este tipo de automóviles que son eléctricos, ¿no? Y de igual manera, una de las componentes principales que ha tomado un gran desarrollo en cuanto a esto son las baterías que tienen estos automóviles, ¿sí? Además, también nosotros siempre en nuestros hogares incluso tenemos este tipo de grifería, o también tenemos joyas que están doradas o están plateadas, también emblemas de los autos, por ejemplo, y estos recubrimientos son hechos a través de celdas electroquímicas. Entonces, de alguna manera siempre estamos utilizando celdas electroquímicas directa o indirectamente, ¿sí? ¿Pero qué corresponde? Pues una celda electroquímica. ¿Qué corresponde a una celda electroquímica? Es una aplicación de una reacción de redox. Obviamente tiene más componentes en cuanto a la parte físico-química, etcétera, pues tenemos mucho más que conocer. Pero es de una manera un poco más sencilla, es una aplicación de una reacción redox que transforma un tipo de energía en otra. ¿Qué tipo de energía? Energía química y energía eléctrica.
En algunos casos también muestran una clasificación aumentándole también a otro componente. En este caso vamos a ver dos tipos de celdas electroquímicas, que son las celdas voltaicas o galvánicas y las celdas electrolíticas, ¿sí? ¿Qué significa o qué es una celda voltaica? Una celda voltaica es en donde por la reacción redox, que es una energía química, se transforma en energía eléctrica, ¿sí? Es decir, el sistema nos da energía eléctrica a nosotros, ¿sí? La reacción redox que se produce es una reacción espontánea, de tal manera que nos genera a nosotros energía eléctrica. Se transforma la energía química en energía eléctrica. Hay dos tipos, una que es primaria y una que es secundaria. La primaria es una reacción irreversible, es decir, una pila cualquiera, la que utilizamos y que se nos consume, ¿sí? De alguna forma no la podemos volver a reutilizar, simplemente se desecha, ¿sí? Es una reacción irreversible. Y la secundaria viene a ser el ejemplo de una reacción, una pila recargable, en donde la reacción es reversible. Es decir, tenemos nuestro componente reactivos, se transforman a productos y nuevamente podemos volverlos los productos a reactivos. Y así varios ciclos que nosotros podemos hacer cargas y descargas de estas baterías. Y eso serían lo que corresponde a celdas voltaicas. Y las celdas electrolíticas, en cambio, nosotros tenemos que darle energía al sistema para que se dé lugar la reacción redox. Vamos a verle en cuanto a esto, expliquémosle un poquito más a detalle con los simuladores. Okay. El simulador que tenemos, ya lo habíamos visto, el de la electrólisis, es este componente que tenemos aquí, este simulador. Aquí nosotros vemos que la fuente, este equipo que vemos aquí, es una fuente de poder que nos proporciona una cantidad de voltaje y también una carga, ¿sí? Y también el tiempo que vamos a darle al sistema, es decir, cuánto le vamos a dar en tiempo al sistema, la energía que le vamos a proporcionar. Vamos a utilizar, si tenemos electrodos, vamos a elegir un electrodo, voy a poner plata aquí, voy a poner níquel acá, okay. Vamos a realizar un niquelado. Tenemos que siempre en este tipo de celdas electroquímicas necesitamos un electrolito. En este caso el electrolito que vamos a proporcionarle va a ser una solución de níquel, ¿sí? Con el que se va a realizar el proceso. Por lo tanto, nosotros vemos que tenemos un componente, un electrodo de níquel y un electrodo de plata. Va a ser el ánodo y el cátodo. El ánodo donde se produce la oxidación y el cátodo donde se produce la reducción, ¿sí? Vamos a ver también que nos proporciona aquí un valor de masa, es decir, inicialmente comienzan con 10 gramos, cada uno de estos dos electrodos, también el de plata comienza con 10 gramos. Para iniciar el proceso tenemos que darle una cantidad de energía, ¿sí? Y también una cantidad de carga, es decir, de amperaje por segundo, lo tenemos aquí. Con estas características nosotros podemos comenzar la electrólisis. Vemos aquí que empieza a desprenderse electrones, es decir, este va a ser el ánodo en donde se va a desprender los electrones, generando cationes que se trasladan hacia el otro electrodo, en donde este catión va a reducirse y se va a adherir sobre la superficie de nuestro metal, de nuestro electrodo, en este caso de plata, produciéndose aquí una electrólisis y en este caso un niquelado, ¿sí? Vemos finalmente, ha transcurrido el tiempo, vemos que la masa ha disminuido, la del ánodo ha disminuido, y en cambio la masa del otro electrodo de plata ha aumentado, y vemos que la diferencia va a corresponder a la cantidad de níquel que se adhiere a la superficie del metal. Sí, si nosotros hablamos en cambio a lo que corresponde a una celda voltaica, de igual manera vamos a tener electrodos. Igual vamos a poner zinc con su respectiva solución. Vamos a colocar cobre con su respectiva solución
¿sí? Y aquí lo que vemos es dos recipientes. En el caso de lo que corresponde a la electrólisis, teníamos un solo recipiente. En este caso, pues tenemos dos recipientes, pero estos recipientes tienen que estar conectados a través de un puente salino, que es este tubo en U que tenemos aquí. Al ser un puente salino, está contenido de una sal. Dentro de este sistema, de este tubo en U, tiene una sal. Puede ser cloruro de potasio o algún nitrato de potasio, etcétera, con el que se va a realizar la conexión. ¿Para qué sirve este puente salino? Lo que hace el puente salino es equilibrar las cargas que se están produciendo mientras se realiza el proceso. Es decir, en este caso va a producirse zinc, 2 más cationes, y el sistema va a aumentar, o sea, va a empezar a hacerse positivo. Lo que pasa es que aquí los componentes negativos de la sal se van a dirigir a esta solución para poder equilibrar. Esa es la función del puente salino, equilibrar las cargas que tenemos en cada uno de los recipientes, ¿sí? Sus conexiones respectivas. En este caso no es una fuente de poder la que estamos utilizando. Este equipo que estamos nosotros visualizando es un voltámetro que nos ayuda a medir la cantidad de energía que está circulando, es decir, la fuerza electromotriz que tiene el sistema. En este caso nos da un valor de 1.10 voltios, ¿sí? Nos mide la cantidad de energía que está circulando en el sistema. Podemos elegir la cantidad de la concentración, que lo hemos puesto en 1 molar, y vamos a visualizar aquí de una manera un poco más ampliada cómo es que se produce en este caso la oxidación. Vemos que se han liberado cationes de zinc, 2 más, y vimos que también se empieza a liberar los electrones, ¿no? Caso contrario pasa con el cobre. El cobre 2 más va hacia la superficie del cobre, ¿sí? Adquiriendo esos electrones para que se produzca la reducción. Este es el proceso de la celda voltaica, ¿sí? Esto es lo que sería la diferencia en cuanto a estos dos tipos de celdas. Ok. Siguiendo con lo que estábamos explicando, pues en cuanto a lo que tenemos como recursos, si nos enfocamos un poquito más a las celdas voltaicas, también están proporcionados en el OneNote, y de ellos tenemos algunos recursos, más bien algunos simuladores. Sí, simuladores como los que nos proporciona el laboratorio virtual, en donde nosotros de igual manera tenemos la misma configuración, dos recipientes, ¿sí?, que están conectados por un puente salino, y podemos elegir aquí también varios electrodos, tanto para el ánodo como para el cátodo, y tenemos aquí un voltámetro que también cumple la misma función que habíamos visto en el anterior. Tenemos este otro simulador de la Chem Collective, en donde tenemos una configuración un tanto diferente, pero tenemos los mismos componentes. Tenemos metales, tenemos soluciones, tenemos en el centro lo que va a proporcionar como puente salino, en este caso la solución de nitrato de potasio. Como puente salino, para que se conecten estas soluciones, lo que vamos a utilizar es papel, ¿sí? Papel que vemos aquí como este rectángulo blanco, que él haría las veces de puente salino en las dos soluciones. Se conectan igual a un voltámetro y nos da el voltaje de cada una de las celdas que vayamos a construir. Podemos ir aumentando en cada uno de estos recipientes e ir midiendo cuál es su voltaje, ¿sí? Otro, el que ya habíamos visto, que es de la Universidad de Oregon, que es el que habíamos mencionado. En este caso, lo que también nos proporciona este simulador es la capacidad de poder cambiar la concentración tanto del ánodo como del cátodo. Podemos variar, y esa es una ventaja que tenemos en cuanto a lo que se realiza de manera presencial.
ya que de forma presencial lo que se hace es simplemente formar una celda con una concentración establecida, porque no se tiene tantos recursos para todos poder mencionar todos este tipo de concentraciones y formar. Sí, entonces en este caso nos da un poco de ventaja este simulador, ya que nos proporciona o podemos tener un poco más de información y aprovechar el simulador en este caso. Como vemos, tuvimos también varios metales que podemos nosotros utilizar. En el caso que estamos experimentando, hemos formado la celda de Daniel, que se compone de zinc y cobre y sus respectivas soluciones. ¿Sí? Este otro simulador, que es de Amrita, ¿sí? Es bastante, y de igual manera es mucho más completo que el otro, ya que nos proporciona otra variable importante en cuanto a las celdas voltaicas, que es la temperatura, que podemos variar desde 10 a 100 grados centígrados, y de igual manera nos proporciona varios electrodos y varias concentraciones. Entonces es un poco más completa incluso a la anterior de la Universidad de Oregon. Entonces tenemos varias alternativas para poder utilizar y darles el provecho o la utilización que nosotros requiramos. Esta otra también, que es de la Universidad de Missouri, Rolla, en donde podemos también tener varios electrodos, tanto en el ánodo como en el cátodo, varias soluciones también. Tenemos además de diferentes concentraciones, tanto de la solución del ánodo como del cátodo, y también nos muestra aquí el nivel de problema que podemos tener. Tenemos un nivel 0, etcétera. ¿Sí? Entonces, como vemos, recursos para este simulador en cuanto a celdas voltaicas tenemos algunos y podemos utilizarlos cada uno de estos como nosotros diseñemos nuestro taller. ¿Sí? En este caso, el utilizarle esta celda voltaica nos proporciona grandes ventajas, ¿no? Especialmente sabemos que las celdas voltaicas están también relacionadas directamente o se basan también en la ecuación de Nernst. Y la ecuación de Nernst, pues los factores que interfieren en la ecuación de Nernst son la temperatura, concentración, los productos o la naturaleza de los productos y reactivos, ¿sí? Entonces, todos esos factores van a influir, y si tenemos nosotros en un simulador poder variar cada uno de estos factores, pues vamos a tener una mayor información. Vamos un poco a utilizarle el simulador, ¿sí? Para tener un poco más de idea de cómo vamos a utilizarle. Ya lo usamos anteriormente, pero vamos a un poco más proporcionarle más recursos para que nos dé un poco más de información. Vamos a utilizar la misma celda de Daniels, ¿sí? Vamos a cargar un poquito la página nuevamente. Ok, entonces vamos nosotros a utilizar la misma celda de Daniels. Damos zinc con su respectiva solución, utilizamos cobre con su respectiva solución de cobre, ¿sí? Y lo que vamos a hacer en este caso es, con las concentraciones que nos proporciona, vamos a mantener constante, en este caso, la concentración de la solución de cobre, y vamos a ir variando las concentraciones de la solución de zinc. Vamos a ver qué es lo que ocurre. En este caso, pongámosle una concentración 2 molar, vamos a tener constante, y vamos a tener aquí concentración de 1 molar en cuanto al sulfato de zinc. ¿Ya? Nos da un potencial de 1.11. ¿Sí? Además vemos que la circulación de los electrones proporciona una cantidad de energía. Aquí vemos que la energía se está utilizando, prendiéndose o encendiendo en este caso este foco, ¿no? Ok, entonces en este caso iríamos anotando en una tablita el valor que nos da el simulador. Vamos nuevamente a proporcionar las mismas condiciones, ¿sí? Y vamos a variar un poco en cuanto a la concentración. Mantenemos el cobre aquí y vamos a darle un valor aquí. La tabla podemos organizarla de tal manera que podamos utilizar todas estas concentraciones, ¿sí?
¿sí? Para ganar un poco el tiempo vamos a ir viendo solo unas cuantas. Vemos que en este caso el potencial ha aumentado un poco, está a 1.20. ¿Sí? Ok. Entonces ese sería el valor que deberíamos anotar. Vamos a, en cambio, hacer lo contrario ahora. ¿A qué me refiero con lo contrario? A que vamos a colocar, vamos a mantener constante la concentración de zinc, en este caso a 2 molar, y vamos a ir variando, en cambio, la concentración de cobre. Comencemos con 1 molar en cuanto a la solución de cobre. Y vamos a ver qué información nos proporciona. Vemos que el voltaje ha variado, ha disminuido, es 1.09. ¿Sí? Ese es el valor que vamos a anotar. Nuevamente, por un poco indicarles, vamos a formar nuevamente nuestra celda de Daniels. Y lo que vamos a poner, vamos a colocar una concentración más baja. ¿Sí? Y nos da un valor de 1. ¿Sí? Entonces, todos estos valores podemos nosotros representarlos en una gráfica. Valores podríamos representarles en una gráfica de esta forma. Finalmente, eso sería el desarrollo del taller que hemos proporcionado. ¿Sí? Ahora me gustaría presentarles un video de forma real, cómo se realizaría en el laboratorio. Este video nos proporciona Amrita también, está en el YouTube y nos muestra primero una introducción de lo que corresponde a las celdas, ¿sí? Y pues vamos a ver en la parte experimental qué materiales o cómo se lo realiza de forma presencial. ¿Sí? Los materiales que se requieren, hemos visto solución de sulfato de zinc, solución de sulfato de cobre, tenemos electrodo de zinc, electrodo de cobre, ¿sí? Un voltámetro con el que vamos a medir, un tubo en U con puente salino y unos conectores. ¿Cuál es el procedimiento? El procedimiento a seguir es, primero tenemos que limpiar cada uno de los electrodos, ¿sí? Para que no exista ninguna interferencia. Luego colocamos el cobre sobre la solución de cobre. Vamos a colocar también el zinc sobre la solución de sulfato de zinc. Y vamos a conectar estas dos celdas con nuestro puente salino. ¿Sí? Luego vamos a conectarle los cables del electrodo con nuestro voltámetro. De igual manera lo hacemos con el zinc. Conectamos los electrodos y lo conectamos hacia el voltámetro. Siguiente paso va a ser encender el voltámetro y vamos a observar nosotros el valor que nos proporciona la celda, que en este caso 1.10. Aquí termina con un ensayo, con una tablita que muestra varias concentraciones con varias soluciones, que es lo que nosotros también realizamos con nuestro simulador. Como resultados, ¿qué podemos obtener? Con lo que nosotros realizamos en el simulador tenemos esta gráfica. Nos proporciona una gráfica bastante explícita. Tenemos una tablita que en primera vista ya podemos mencionar que si mantenemos constante la concentración, vemos que empieza a aumentar el potencial de la celda. Aquí vemos la gráfica de color azul que nos muestra esta tendencia. Vamos de una concentración de 2 molar, vamos a ver que al momento que empezamos a disminuir la concentración de zinc, vamos que el potencial empieza a aumentar. Lo contrario ocurre cuando mantenemos constante la concentración de zinc. Y lo que vamos a hacer es variar la concentración de cobre. Comenzamos con 2, ¿cierto? Y empezamos a bajar la concentración de la solución de cobre.
y empieza también a disminuir el potencial. ¿De dónde viene esta tendencia? Pues viene de la ecuación de Nernst, como vemos aquí, ¿sí? Entonces es una manera con la que nosotros también podemos, con nuestros estudiantes, ayudarles a interpretar las gráficas que obtenemos, en este caso con este simulador. Digo que en este caso pues es una ventaja tener este simulador y es un recurso también complementario a lo que se realiza en el laboratorio incluso, ya que no se puede realizar tantas celdas, no se los realiza tantas celdas, simplemente se hace una concentración, una sola, y se mide solo una vez. En este caso nos da la facilidad de poder realizar varias mediciones. ¿Sí? Entonces eso es lo que se podría realizar en el laboratorio. Finalmente, una aplicación ya bastante grande es las baterías de litio, que se mereció el premio Nobel el año anterior. Y pues sí, el premio Nobel lo ganaron estos tres personajes, tres científicos: John Goodenough, ¿sí? Stanley Whittingham y Akira Yoshino, quienes fueron los que desarrollaron las baterías de ion litio. Como dice, esta tecnología o las baterías de ion litio pues no ha sido una tecnología nueva. Así menciona, ¿no? Stanley Whittingham en sus declaraciones menciona que sí, la investigación ha involucrado, él dice, durante más de 30 años. Dice que ha ayudado a avanzar en la forma en que se almacena y utiliza la energía de un nivel fundamental. Y nos menciona que se espera que este reconocimiento pues ayude a mejorar o arroje una luz muy necesaria sobre el futuro energético de la nación. Esto es lo que nos menciona Stanley Whittingham en sus declaraciones, y vemos que simplemente no es una tecnología actual. Ellos vinieron desarrollando estas baterías de litio ya hace mucho tiempo. ¿Qué ventajas tiene la batería de litio? Pues sabemos, es una celda galvánica, ¿no? Pero esta batería, y de secundaria, perdón, y esta batería de litio pues las características que tiene es que es liviana, tiene una alta densidad de energía, se pueden recargar y reutilizar varias veces, que es lo que en cuanto a lo que corresponde a la industria es una gran ventaja, ¿no? Ya que se puede, la durabilidad, o más bien dura mucho más tiempo, se pueden reutilizar varias veces. Lo que proporcionan, ¿no? De que las baterías se duren al menos 5 años, que eso es lo que se está buscando actualmente, que sean mucho más duraderas, ¿sí? Y que se utilizan, ¿no? En una medida, ya vimos algunos ejemplos en donde se utilizan las baterías en general, y también las baterías de litio, que se encuentran en los portátiles, en nuestros celulares, en los vehículos también, ¿sí? Y además ellos lo que se busca también es que estas baterías de litio pueden almacenar la energía producida por fuentes renovables a una escala muy grande, como son la energía que nos proporcionan las fuentes eólicas, la solar, etcétera, ¿sí? Entonces también se busca con esto pues equilibrar en cuanto a la producción de energía y el consumo de combustibles fósiles. Y esta sería una aplicación de lo que corresponden a las celdas galvánicas. Esto es en cuanto a lo que yo les quería proporcionar, y me gustaría terminar con esta frase, ¿no? Los que son amantes del manga, pues nos dice Kirito que el verdadero poder está dentro de ti, en el mundo real y en el mundo virtual. Pues sí, con toda esta información que se ha proporcionado, se espera de que sean recursos que nosotros podamos llegar con nuestros estudiantes, que sea en realidad algo que sea de provecho para todos ellos. Eso en cuanto a lo que les puedo comentar.